Buenos días, queridos hermanos. Gracias nuevamente por la oportunidad que tenemos todos los días de compartir la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir brevemente algo que la verdad muchas veces recibimos o escuchamos palabras de personas que lamentablemente no han entendido o no comprenden o no quieren entender la responsabilidad de lo que es ser responsable con lo que nosotros recibimos de parte del Señor. Amén. Así que esta mañana quiero compartir brevemente, y he puesto ahí, como dice la misma palabra que voy a compartir con ustedes en 1 Juan capítulo 2. Vamos a comenzar con el versículo 7. Dice: el nuevo mandamiento. Dice así la palabra del Señor: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, en el Señor Jesús. Amén. Y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Wow. Dice: el que dice que está en la luz aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjese bien lo que la palabra de Dios dice. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas les han cegado. Fíjese bien, amado, lo que está pasando en el mundo. Nosotros, todos los que hemos sido bendecidos por la gracia divina de Dios, de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos hermanos. Amén. Podemos tener diferentes nacionalidades, pero ya en Cristo Jesús somos una familia. Y esto es lo que en esta mañana quiero compartir en este video, de que es muy necesario, amados míos, de que practiquemos lo que la palabra del Señor dice. Muchas veces escuchamos de personas cristianas, supuestamente, que están hablando mal de sus hermanos de diferentes congregaciones. Amado, la congregación o donde usted congregue no tiene en absoluto ninguna importancia en el sentido de que donde usted congrega, donde sea que usted congrega entre hermanos, todos somos hermanos en la fe. Amén. Si usted de un momento a otro toma la decisión por cualquier razón, o aunque creo que debería ser la forma de cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, ¿verdad? Pero el simple hecho, hermanito, de que si usted viaja a un lugar o se va a otro país o a otra ciudad o cambia de barrio o lo que sea, acuérdese que nosotros somos hermanos, amados, y no tenemos por qué hablar mal de los hermanos. Al contrario, la palabra del Señor, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia en la ruta a Damasco, el Señor se le presenta y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Prácticamente Pablo no lo estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a la iglesia, a los hermanos. Y este es el motivo y la razón por la cual estoy hablando, aunque sea por unos 5 minutos, porque sentí del Señor de dar esta palabra, amado mío. No importa dónde usted vaya, no importa dónde usted se mude, recuérdese que sus hermanos en Cristo Jesús nunca van a dejar de ser sus hermanos, aunque usted congregue en otro lugar. La palabra del Señor dice que debemos amarnos los unos a los otros, amén, y ser fieles al Señor, porque dice la palabra del Señor: el que aborrece a su hermano está en tinieblas,
Y cuando un hermano comienza a hablar mal de otro hermano, estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios, no, hermanos en la fe, hermanos comprados y redimidos por la sangre de Jesús, nosotros no tenemos por qué hablar mal de nadie. Al contrario, debemos orar, debemos amar a nuestros hermanos, porque la palabra del Señor dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces, una de las evidencias más claras en aquellas personas que se expresan mal de usted o de su hermano o de su hermana o de su pastor, usted está hablando mal contra el Señor, amado. Dice la palabra del Señor que el que no ama a su hermano y el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y muchas veces hay personas que están haciendo comentarios negativos, están tratando de poner abajo el testimonio de otras personas, lo cual no es correcto, amado mío, porque la palabra del Señor nos enseña que debemos amarnos unos a otros. Amén. Y tener a nuestros hermanos en alto concepto. Así que cuando usted se sienta tentado o influenciado para expresarse mal de su hermano o de alguna congregación, no lo haga, amado. No lo haga, porque no importa en el lugar donde estemos o congreguemos, nunca vamos a dejar de ser hermanos en la fe. Amén. Estamos todos, más bien al contrario, debemos orar por ellos, debemos honrar el nombre del Señor Jesucristo, debemos darle gracias a Dios porque hemos sido redimidos y comprados por la sangre de Jesús, y somos hermanos, amados, y la palabra del Señor nos dice de que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces es tiempo de que la iglesia entienda que donde vayamos, si va a la China, al Japón, o aquí dentro de los Estados Unidos, al país donde usted vaya, y usted dejó de congregar en un lugar, nunca hable mal del lugar donde usted dejó de congregar. Hable bien, ame a sus hermanos, porque el simple hecho, hermano, de que usted vaya a un lugar y vaya al otro, usted se va a congregar en el cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios, y Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, nos honremos, apreciemos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Así que no trate nunca de difamar a su hermano o de hablar mal de su hermano, porque eso es una evidencia de una carencia de una relación y comunión con el Espíritu Santo. Amén, amado. Yo los exhorto en el nombre de Jesús, porque esta mañana estaba orando, leyendo la palabra del Señor, y uno escucha, como pastor, escucha de diferentes expresiones en la misma calle, cuando usted va a hacer alguna compra, como fue el otro día, ¿no?, que estaban hablando ahí fuerte de hermanos, y le dice al uno al otro, ¿dónde tú congregas? Y comienzan a hablar entre ellos, y comienzan a hablar mal de su pastor, mal de sus hermanos, y eso no es correcto, amados míos, porque la palabra del Señor dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. ¿Se da cuenta usted? Cuando uno habla de mal de su hermano, está en tinieblas, está actuando bajo un poder satánico, diabólico. Pero el que anda en tinieblas, el que anda en la luz, ama a su hermano. Y es una evidencia de amar a los hermanos redimidos por la sangre de Jesús, y los hermanos también de sangre, ¿verdad?, familiar. Así que esta mañana yo los exhorto en el nombre del Señor Jesús. No importa el lugar donde usted congregue, si va a la China, si va al Japón, si se mueve de estado o si va de una ciudad a la otra, acuérdese que en el lugar donde usted congregó, estaban ahí porque Dios está interesado, como la palabra del Señor dice, que no debemos dejar de congregar. O sea, que donde congreguemos, estamos congregándonos con hermanos, y cada hermano ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús. Esto lo exhorto en el nombre del Señor. Agárrelo. Yo le voy a compartir esto, ¿no?, de que nosotros tenemos que honrar
la sangre de Cristo Jesús y honrar el mandamiento que Él nos da, que nos amemos unos a otros. Amén. Cuando usted habla mal de su hermano, cuando usted habla mal de su iglesia, cuando usted habla mal de su pastor, cuando usted habla mal de sus hermanos, amados míos, eso es una evidencia clara de que usted no está en la luz ni está en comunión con Cristo. Al contrario, ha descuidado su comunión y entonces usted está hablando influenciado por fuerzas satánicas, fuerzas diabólicas, porque el único que habla mal de los redimidos de Cristo es el diablo, Satanás y sus demonios. Así que usted como hijo de Dios, como cristiano, nunca se exprese mal de otros cristianos. Al contrario, dice la palabra del Señor que nos amemos unos a otros. Amén. Y recuérdese que el simple hecho de cambiar de ciudad o de país o de estado, y usted se acuerda de algo de su hermano, acuérdese de bendecirlo, acuérdese de que estuvo congregando juntos por un tiempo, que tomaron una coinonía, una amistad, una sinceridad, y eso es muy nuevo, amado mío. Es bueno que cuidemos todas esas cosas. No podemos expresarnos mal de nosotros. Somos hermanos, dice la palabra del Señor, que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, amado mío. Y nosotros como redimidos, comprados por la sangre de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Amado mío, cuando un cristiano está hablando mal de otro cristiano o está inventándole cosas que no son reales, le duele al Señor, le duele se menosprecia el sacrificio que hizo el Señor. Así que dice, hermano, perdón, no os escribo mandamiento nuevo, perdón, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Se da cuenta que cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se desarrolle en nosotros, para que nosotros podamos desarrollarnos en el amor de Él y entender que como hermanos debemos amarnos unos a otros y no hablar mal de su hermano. El que aborrece a su hermano, el que habla mal de su hermano es porque lo aborrece. Y el aborrecer es una evidencia de la ausencia o descuido de una comunión con el Espíritu Santo. Así que yo los exhorto en el nombre de Jesús, amados míos. Nosotros como pastores escuchamos muchas veces personas, mejor dicho, oímos. Y el otro día, ahí en un centro comercial, estaban hablando fuerte, 2, 3 hermanas ahí, hablando mal de sus pastores y diciendo que ya yo no me congrego ahí, me estoy congregando en otro lugar, y hablando cosas tristes, amados míos. Ponen el nombre del Señor por los suelos. Están completamente errados, falta de conocimiento de la palabra, como la misma palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y 2 dicen, Oseas capítulo 4, dice, y por desechar el conocimiento. Oiga, muchas veces, amados míos, encontramos en la palabra del Señor, en este capítulo de Oseas capítulo 4, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por desechar el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio. Y por olvidarte de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos, dice. Amados míos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no importa el lugar donde usted vaya, o no importa si usted estuvo un tiempo en una iglesia y se va a un edificio, se va a otro edificio a congregar con hermanos. Nunca hable mal de sus hermanos, porque eso es una evidencia de que usted ha descuidado una relación en comunión con el Espíritu Santo y comienza usted a expresarse mal de sus hermanos. Dice la palabra del Señor que el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. Entonces, las tinieblas, el príncipe de este mundo, ha inundado su corazón y su mente para que usted se exprese mal de sus hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña claramente
Y dice, la palabra del Señor dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque el que ama a su hermano siempre va a hablar bien de su hermano y no va a ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque está obedeciendo la palabra del Señor y amando a sus hermanos. Amado, no importa usted, en el mundo entero, nosotros los cristianos en el mundo entero estamos cambiando de iglesia, de lugar, no de iglesia, porque Cristo es la iglesia, de lugares donde se congregan los cristianos, ¿verdad? Y muchas veces van a otras congregaciones y hablan mal del uno, hablan mal del otro. Amado, eso es netamente claro por la palabra de Dios, que esas personas están en tinieblas, han dejado que los demonios, y esto le duele escuchar a la gente, pero la verdad, dice la palabra del Señor, de que la contención, los celos, todas esas cosas, son fuerzas satánicas, amado. Y nosotros como hijos de Dios, la palabra del Señor nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Eso está hablando de los hermanos espirituales, amados. Hermanos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. No podemos, nosotros no tenemos autorización de parte de Dios a hablar mal de nuestros hermanos. Amado, hay un juez, es el único quien puede juzgar, pero evitemos al máximo no dejar que resentimientos o heridas o situaciones en que hayan sucedido, en que hubieron malos entendidos, no por eso nos demos la libertad de hablar mal de nadie. Al contrario, la palabra del Señor dice que debemos tener en alto concepto a nuestros hermanos. Amén. Y no pensar muy alto de nosotros, porque la palabra del Señor nos enseña que debemos nosotros cuidar nuestro testimonio, nuestra forma de hablar. Amén. Dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es otra cosa. No sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque ya su mente está totalmente seducida por las fuerzas del maligno. La palabra del Señor nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Ahora, el que está cegado, el que anda en tinieblas, no sabe dónde va, está confundido. Ya el Espíritu de Dios Santo no está manifestándose como Él quiere. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, airaos pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amado, dice la palabra del Señor que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Y con qué propósito? De que nosotros nos amemos, de que nosotros andemos en la luz, tengamos comunión con los hermanos. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos exhorta. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y yo comparto esto porque el otro día me dio tristeza en un shopping center, en un lugar. Habían como 4 mujeres hablando fuerte, que eran cristianas, que se fueron. Y le preguntaba la una a la otra, ¿y a qué iglesia estás yendo? Sigue yendo a esa misma iglesia. Porque en esa iglesia, amado, qué dolor, cómo se sentirá el Señor, ¿no? De escuchar, porque esto está hablando a los cristianos, a los hermanos. ¿Cómo le duele al Señor menospreciar las enseñanzas del Señor, donde la palabra del Señor nos da la evidencia clara de cómo nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios? Y mire lo que dice. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, ya estas personas llamándose cristianas, amados míos, que están difamando, hablando mal del uno, hablando mal de su pastor, hablando mal de sus hermanos. Amado, no importa dónde usted congregue, usted va a alabar y adorar al Señor,
y nutrirse de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice, es vida, es sustento a nuestra alma, para que el alma sea conducida plenamente bajo la guianza del Espíritu Santo, para que nosotros nos amemos unos a otros. Nunca en la palabra de Dios encontramos aprobación de que hablemos mal los unos a los otros. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, somos hijos de Dios. Y el reino de las tinieblas, Satanás y sus demonios, no quieren que nosotros nos desarrollemos en el reino de la luz bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso son las acechanzas, los dardos, las situaciones adversas que el enemigo presenta para tratar de agarrarnos y sacarnos de la luz y trasladarnos a las tinieblas, cuando nosotros fuimos sacados de las tinieblas y trasladados a la luz. Amado, recibe esta palabra. Y si usted alguna vez se expresó mal de algún hermano porque ya no está congregando donde usted congrega o porque usted se va donde usted vaya, no se olvide que sigue siendo su hermano, sigue siendo el que fue redimido con la misma sangre que usted fue redimido. Y cuando usted tenga la oportunidad de corregir a alguien que se está expresando mal de un hermano, de una hermana, de un pastor o de lo que sea, por favor, póngase al lado del Señor, y dice la palabra del Señor que no llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tengamos la oportunidad de llamarlos a una reflexión y hacerles entender que no le están haciendo el daño a la persona, al contrario, dice la palabra del Señor, bienaventurado cuando por mi nombre os vituperen y hablen mal de ustedes. O sea, que esas personas que están hablando mal se están trayendo desgracia, y de las personas que están haciendo comentarios lo están bendiciendo. Pero, amado, Dios nos ha llamado de que nosotros hablemos la palabra del Señor, que nos exhortemos unos a otros y saber y entender a plenitud de que somos hijos de Dios, lavados y redimidos por la misma sangre del Señor Jesucristo. Amén. Así que este pasaje lo he compartido con todo mi corazón, y dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es duro. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, amado, cuando tenga tiempo, medite en Primera de Juan capítulo 2, comenzando con el versículo 7 para adelante, y pídale al Señor con todo su corazón, como Él mismo dijo en la cruz: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y si alguien se expresó mal de usted y usted llegó a saberlo, guarde su corazón. Amén. Y bendígalos. Porque la palabra del Señor nos enseña que a paz nos llamó el Señor y que debemos cuidar nuestros corazones que no se infactúen. Debemos cuidar que nuestros corazones no se contaminen con odio o con resentimiento. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros dejamos que la abundancia de Dios y su palabra esté abrigada en nuestros corazones, lo único que va a salir de nuestros labios a través del impulso del corazón son cosas buenas. Hijitos, amad los unos a los otros, dice el Señor, así como yo os he amado. También la palabra del Señor nos dice que nosotros somos embajadores de la paz de Cristo Jesús.
El mismo Señor Jesús, después de haber sufrido tantas cosas y después de haber resucitado, cuando se manifestó a sus discípulos, lo primero que dijo: paz a vosotros. Amados, esa paz no la debemos perder, porque la palabra del Señor dice que el Señor no solamente murió por nuestra salvación, sino por la paz, para que nosotros tengamos paz, porque cuando tenemos la plenitud de la paz de Dios en nuestros corazones, podemos amarnos los unos a los otros. No en ninguna forma la paz de Dios nos va a guiar para que nosotros estemos en contra de los hermanos, sino por el contrario, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y la abundancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones hará que nuestros labios pronuncien palabras de gozo, palabras de paz, palabras de armonía, amén, palabras de amor. Así que, amados, en esta forma nosotros de verdad tenemos que tener mucho cuidado cómo nos expresamos, cómo hablamos. Amados, no importa donde usted vaya, donde usted congregue y donde esté, usted esté con los hermanos. Y debemos hablar bien de los hermanos. No nos expresemos mal, porque vuelvo a decir, y la tercera vez, con tristeza el otro día en ese centro comercial, estas 4 mujeres hablaban tan alto y le preguntaban: ¿y tú a qué iglesia vas? Y sigue yendo a la misma iglesia, porque en esa iglesia, amado, qué dolor en el alma del Señor, qué dolor, ¿no? ¿Cómo va a expresarse mal de sus hermanos? La palabra del Señor nos enseña que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y han sido cegados su entendimiento, sus ojos, para que no entiendan. ¿Por qué? Porque en un momento de, vamos a poner, de debilidad, alguien comenzó o hizo algo, y usted se lleva una herida profunda en su corazón y va y comienza a hablar mal de un pastor, mal de una iglesia, mal del otro hermano. Usted le está haciendo daño al reino de los cielos, amado, porque la palabra del Señor dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, porque ya ha sido cegado, ha sido seducido, ha sido cautivado. Pero el que anda en la luz, dice, tiene la luz y tiene comunión con Cristo y comunión los unos con los otros. Así que, amado, yo los exhorto en el nombre del Señor, es palabra del Señor, no es mía, es palabra de Dios que yo le estoy transmitiendo a ustedes, que nunca permitamos y pidámosle al Señor todos los días de que entendamos que somos hermanos redimidos por la misma sangre. Amado, donde usted vaya y congregue, siempre van a haber problemas, pero si usted llena su corazón o entiende lo que dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios mismo, el Espíritu Santo, vino a nuestros corazones y se quedó ahí para que nosotros podamos amar con el amor que Dios nos amó. El Espíritu Santo nunca va a hablar mal de un hermano que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Al contrario, lo guarda, lo cuida, lo anhela, tiene celo y lo guarda y lo protege. Y en esa misma intensidad nosotros tenemos que guardarnos unos a los otros, protegernos unos a los otros, hablar bien los unos a los otros, tener un buen concepto de nuestros hermanos, porque eso es lo que nos sustenta, la palabra de Dios nos enseña. Amado, y vuelvo a decirlo, no permitamos que el enemigo mine nuestros corazones de odio, resentimiento, o de orgullo, o de vanagloria, sino más bien dejemos que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones para, como dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río de agua viva son los dones en acción bajo la influencia santa del Espíritu Santo, para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros y reconocernos que no importa si es blanco, moreno, si es japonés o chino, o si es camba o colla, nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Él pagó el mismo precio por cada uno de nosotros y Dios no hace excepción de personas. Yo los animo, amados míos, que
la palabra del Señor esté en nuestros corazones. Amén. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Gloria a Dios. La luz siempre ilumina nuestro caminar. La luz ilumina nuestra alma y el Espíritu de Dios en nosotros se amalgama, se apoya, nos abraza, se pone contento cuando nosotros obedecemos, como dice la palabra del Señor en Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos dan evidencia que son hijos de Dios. Dejemos que ese amor que Dios ha depositado en nuestros corazones por el Espíritu Santo haga de cada uno de nosotros lo que el mismo Señor estableció y dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Amén. Amados, los hermanos, los amo, y vuelvo a decir, cualquier comentario negativo o positivo lo recibo en nombre de Jesús, pero todo lo que trato al máximo de compartir es lo que está escrito en la palabra de Dios. Padre Celestial, yo bendigo este momento, te doy gracias por los que van a ver este video, Señor, que sea de mucha bendición, que tú los cubras con tu sangre, Padre Celestial, y que el nombre tuyo sea glorificado en cada uno de tus hijos, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Padre, tu palabra me enseña que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Padre, yo ato toda influencia del diablo, sus demonios, los amarro en el nombre de Jesús, y declaro, Señor, que ningún arma forjada va a prosperar contra nosotros, porque eso es lo que tu palabra dice, y yo lo creo, Señor. Padre, yo bendigo este tiempo que hemos estado compartiendo tu palabra. Señor, que tu palabra sea, como dice Santiago, recibida con mansedumbre en nuestros corazones, que puede salvar nuestras almas. Padre, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro lo que tu palabra dice, que en sus vidas habrá abundancia de la presencia tuya, no habrá escasez, no habrá enfermedad sino sanidad, en el nombre de Jesús. Gracias. Dios los bendiga, amados míos. Cuando usted vea este video, acuérdese de orar por este Julio, que está compartiendo la palabra. Manténganos en oración, los amamos, los queremos. La gracia del Señor sea con ustedes. Amado, ha sido un privilegio tan lindo como todos los días de compartir la palabra del Señor, porque es tan hermosa, amados míos. Dios es tan lindo, nunca nos deja, ni nunca nos va a dejar. La gracia del Señor sea con usted, y comparta, o comparta la palabra, comparta y exhórtele a los hermanos. Si usted escucha a alguien que está hablando mal de su hermano, de otra iglesia o de otro pastor, párelo. Dígale, no te expreses mal. ¿Y sabe qué, amado? Si alguien quiere venir a hablarle algo a usted, algo malo, dígale, si tú vas a compartir algo que va a traer beneficio a mi alma, compártelo. Pero si tú vas a traer cosas que no van a beneficiar mi paz y la abundancia y el amor que tengo en mi corazón, mejor no me lo compartas. No permitas que nadie hable mal para tu hermano. No lo permitas. Párate firme. Sé valiente. No permitas que nadie destruya el testimonio de tu hermano. Si ese hermano está mal, bueno, Dios, que es nuestro juez, Él tomará riendas en el asunto. Pero nosotros guardemos nuestros corazones, guardemos lo que hablamos, lo que decimos, y nunca dejemos que nadie difame a su hermano en Cristo. Amén. Y guarde la vida de los pastores. Acuérdense que la palabra del Señor dice que los pastores están ahí puestos para guiar y cuidar a sus ovejitas. Amén. Muchas veces he escuchado también que hablan de los pastores, amados míos. La verdad que da pena. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. De un momento a otro va a sonar la trompeta y vamos a salir de aquí. Créalo. Cristo viene. El Espíritu Santo nos va a llevar de aquí primero. Y después de 7 años vamos a regresar. Pero vamos a regresar triunfantes con Cristo Jesús. Amén. La gracia del Señor sea con ustedes. Los amo, los quiero.
pasen un buen día y que la gloria del Señor se manifieste en sus vidas. Los amo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.